Continuando la exploración de los referentes que determinarían precisamente los resultados hoy 3 de noviembre para las presidenciales de los Estados Unidos, estaremos conversando con Willy Lora. Él es presidente de Lora Media Consulting, consultor político y también fue director de noticias y política en CNN en español. De manera que con él estaremos conversando muchos de los planteamientos que están sobre la mesa en este actual momento y sobre todo cuando hay tantas variables para poder decidir un triunfo presidencial. Buen día, Willy. Adelante, ¿cómo estás? Qué bueno reencontrarnos. ¿Me escuchas? Sí. Sabemos que la parte tecnológica muchas veces puede experimentar alguna dificultad que esperamos sobrepasar en los próximos segundos. Si Willy ahora está escuchándome, por favor, confirmarlo. Sí, la escucho. Muy buenos días. Excelente, un gusto reencontrarnos por esta vía. Gracias igual. Pues la verdad es que tantos elementos en el escenario como en otras ocasiones no se habían planteado, dejan también a veces más inquietudes que respuestas. En este sentido, cuando vemos el contraste de, por ejemplo, tantas personas manifestarse a través de protestas, vandalización y demás, y colocarlo como un óbice el tema de la pandemia, a veces tal vez no hay elementos congruentes. Si salieron a las calles, ¿por qué no lo harían a través de las urnas presencialmente? ¿Qué valoración tiene sobre esta situación en particular? Bueno, yo creo que el país se ve y está bastante polarizado. Obviamente el tema de las protestas, la violencia que se ha vivido en las calles, todo eso ha tenido mucho que ver en la polarización. O sea, si vimos que las violencias en un par de meses atrás estuvieron muy altas en diferentes ciudades del país, cuando esto comenzó a tener un efecto en las encuestas, en contra del candidato, el ex vicepresidente Biden, las protestas comenzaron a bajar, porque obviamente estaba teniendo un efecto y no se habían condenado las protestas por el lado del Partido Demócrata. Entonces eso tuvo un efecto. El otro efecto que hemos visto es también lo que ha sido por la parte de la campaña del presidente Trump, ha sido que su base se ha organizado mejor y se ha solidificado mejor. Entonces la misma base que llevó al presidente, que lo llevó a la presidencia en el 2016 es la misma base que lo está apoyando ahora con un incremento de nuevos votantes, según reflejan las últimas encuestas por parte de la campaña del presidente Trump y del Partido Republicano, lo hace todavía mucho más competitivo. Yo creo que lo que mucho se está perdiendo ahora y la gente le está poniendo menos credibilidad es el tema de las encuestas, las encuestas nacionales, porque si lo vemos por el punto de vista de entusiasmo, nunca se había visto la cantidad de entusiasmo que se ha visto en esta campaña en referencia al presidente Trump. Ciertamente, el elemento de las encuestas que vimos, por ejemplo, lo que sucedió en las pasadas elecciones del año 2016, dejaron claramente establecido que no necesariamente son actualmente un instrumento de fidelidad para obtener los resultados finales. Pero otro escenario, Willy, sería, por ejemplo, sabemos que en República Dominicana tenemos un sistema universal y directo que contrasta con el sistema de los Estados Unidos, que es más bien representativo, como un paralelismo con lo que sería el Congreso en República Dominicana. En este sentido, el voto latino adquiere cada vez más fuerza y de manera particular el dominicano, que se va expandiendo también en cantidad. ¿Qué valoración puedes ofrecernos sobre la cantidad de dominicanos o latinos en sentido general que se han animado a votar tanto por el método anticipado como dispuestos a ir a las urnas en el día de hoy? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se pueden hablar en ese sentido. Primero, entendiendo lo que es el proceso electoral en Estados Unidos, donde las elecciones se ganan por el voto del colegio electoral, no por el voto popular general, porque de esta manera fue fundada la República hace 200 años. Entonces lo que se hizo fue de que cada estado tuviese un peso político y que cada candidato fuera a presentar su plataforma política a cada estado para que todos estuviesen representados. Pero al mismo tiempo, para ganar esos votos del colegio electoral necesita ganar el voto popular de cada estado.
ese es un tema. En el tema del voto latino, el voto latino ha venido aumentando en las últimas elecciones de una manera también que ha votado proporcionalmente, usualmente un 80% demócrata, un 20% republicano, pero como vimos en las elecciones pasadas, en la cual el presidente Trump ganó hasta casi un 29% más o menos del voto hispano, para esta se está proyectando que pueda ganar hasta un 40%, lo que quiere decir que el latino ha comenzado a despertar y a leer un poco más en cuanto a lo que es las realidades de la comunidad y los beneficios que ha tenido la comunidad dependiendo de las políticas de Estado de cada partido. Acordémonos que en estos últimos 4 años, según las mismas encuestas y números, hablan de que la comunidad hispana en Estados Unidos se redució su desempleo en el más bajo en la historia, además que el poder adquisitivo subió bastante. Entonces yo creo que eso refleja mucho el apoyo de que los votantes latinos le están dando a Donald Trump en estas elecciones. Acordémonos que vino la pandemia en marzo de este año, que básicamente destruyó muchas de las economías del mundo, y eso obviamente tuvo un impacto también en la comunidad hispana en Estados Unidos, y mucha de la gente, es por eso el tema de la pandemia se ha convertido en uno de los temas políticos más importantes de la manera que se haya manejado. El problema de todo esto es que ningún político, ningún presidente en el mundo tenía experiencia de cómo manejar una pandemia como esta, que por primera vez llegó al mundo de la manera que llegó, de una manera repentina. Es un virus muy agresivo, e inclusive se cometieron muchos errores por parte de muchos políticos y presidentes de todos los países del mundo, y por eso todavía 9 meses después lo estamos viviendo, las consecuencias de una pandemia que todavía no se ha podido controlar completamente. Existen algunos medicamentos, algunos tratamientos que han mejorado mucho la manera de cómo se lidia con la pandemia, pero todavía no existe una vacuna ni se predice una cura contra este virus muy pronto. Entonces yo creo que debemos de ser inteligentes y separar lo que es el discurso político de manejo de pandemia y lo que es la realidad científica y médica de lo que es el virus que estamos viviendo todos. Sin embargo, Willy, saludos, Jesús Nova de este lado, se da una situación. Es verdad que los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha apoyado económicamente a los latinos, que por eso puede haber un vuelco hacia el voto a favor de Donald Trump, pero sin duda alguna ha habido un mal manejo del presidente norteamericano con el tema de la pandemia, de la que usted bien habla, de la que se ha mofado cuando estamos hablando de una cantidad impresionante de personas contagiadas en Estados Unidos y muertes. Ya pasan de 43 millones de personas contagiadas y más de 1.200.000 muertos, y Donald Trump se mofa todavía de esto. Esto no puede ser contrario a lo que usted nos está diciendo y que la gente se vuelque por el mal manejo de la pandemia a votar a favor de Biden. Bueno, sí, obviamente lo que dicen las encuestas es eso. Por eso te decía que uno de los puntos principales de las elecciones ahora en cuanto a la discusión de política de Estado es el manejo de la pandemia. Pero acordémonos de algo, porque a veces nos olvidamos de cosas que son muy importantes. El presidente, porque no solamente el presidente Trump, lo hemos visto aquí mismo en Europa, se está viendo cómo los casos se han disparado de nuevo y se ha hablado de cierres temporales de nuevo en Francia y en España. O sea, el discurso político es una cosa, la realidad del virus es otra. Los casos han aumentado no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, es porque la gente le perdió confianza al discurso político. La gente está más interesada ahora mismo en las economías de sus casas, en traer seguridad a sus casas, porque, como dijo la OMS el otro día, es insostenible cerrar los países una vez más, porque el colapso económico sería peor que el mismo virus, cuando los índices de mortalidad son los menores y siguen siendo muy bajos. Entonces el presidente está pagando las consecuencias del virus políticamente porque era el presidente. Pero acordémonos que al principio de la pandemia, cuando se estaban tomando las decisiones, el país estaba concentrado en un juicio político para sacarlo del país. Entonces yo creo que hay que entender también en el contexto en que estaban. Yo me acuerdo el reporte que salió donde se le decía de parte de inteligencia al presidente al principio de que este era un virus que podía ser peligroso, muy peligroso, pero solamente se le dio la información. No se sabía cómo era este virus, cómo iba a llegar, o sea, como te decía hace un momento, muchos de nuestros líderes, presidentes de la gran mayoría de los países, y obviamente en Estados Unidos es un país que tiene 350 millones de habitantes, se inventó mucho, se adivinó mucho, no se sabía de qué manera actuar en contra de todo esto. Inclusive el mismo doctor Fauci, la misma comisión de médicos que estaba asesorando al presidente, la misma OMS, se equivocaron muchísimo al principio porque no se tenía un contexto claro de lo que es este virus. Ahora ya se entiende más
ahora existen otros medicamentos, existen otros tratamientos, pero como te decía un momento, existe también un desgaste a nivel mundial de que las personas le han perdido la confianza, mucho de lo que dicen los líderes políticos, porque al principio nos dijeron vamos a cerrar el país por 2 semanas, después lo cerramos por 1 mes, ahora lo cerramos por 2 meses, después lo cerramos por 3 meses. O sea, esa inconsistencia que es obvia porque no entienden y no saben lo que al no haber lidiado con este virus anteriormente, da paso a que la gente le pierda confianza a las autoridades en cuanto a lo que dicen en términos de este virus. Y por más que uno se pueda llevar de lo que nos dicen los expertos, los científicos, cuando mandamos un mensaje que no es coherente, las personas pierden la credibilidad en cuanto a los líderes. Y eso lo estamos viendo con Trump, lo estamos viendo aquí en Francia, lo vemos en España, lo estamos viendo en Alemania, donde los casos han comenzado a repuntar y se habla de una segunda ola. Yo creo que la segunda ola es que la gente se cansó de que los políticos y los líderes le digan una cosa y que resulten siendo otra. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver. Pienso que la gente se cansó del confinamiento también, pero vamos a Estados Unidos para ir al marco de lo que estamos viviendo hoy, porque Estados Unidos tiene incidencia en el mundo entero. Claro. Las elecciones, los latinos, los asiáticos, todos los norteamericanos, se juega un rol muy importante y se juega el gobierno norteamericano, por lo que hemos visto con el voto a través de electrónico, el voto a través del correo y lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cuál es la visión que tienes, Willy? ¿Qué pasará desde tu punto de vista en el día de hoy? ¿Se queda Donald Trump o asume Biden en los próximos días en los Estados Unidos? ¿Cuál es tu mirada con relación a las elecciones norteamericanas? Yo creo que está muy cerrado. Yo creo que la elección se va a definir en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, que es uno de los más importantes. Yo creo que lo que hemos visto en estas elecciones, a diferencia de las otras, es el alto número de votantes adelantados vía correo por el tema del COVID. ¿Qué pasa si los analizas un poquito más profundo? La campaña del ex vicepresidente Biden le ha dicho a la gente no vayan a votar, voten por correo, voten electrónicamente, y ellos se han abocado a ese tipo de votos. Entonces, ¿qué pasa? El presidente le ha dicho a sus seguidores vayan y voten presencialmente, vayan a las urnas y ejerzan su voto para que sufran menos de algún tipo de fraude. Entonces, lo que ha pasado, que hemos visto que más o menos 90 millones de votos se han hecho adelantadamente en comparación a las elecciones pasadas, donde el voto total era de unos 130 millones. Ese resto de millones de votantes que van a votar hoy, en su gran mayoría son republicanos, porque fue lo que el presidente le dijo a sus votantes que hicieran. Entonces va a ser muy reñida la contienda. Para mí, y mi opinión personal, se va a decidir en Pensilvania, pero ambos tienen muy buena posibilidad. Si fuese por la energía, si fuese por lo que estamos viendo a nivel de activación política y los mítines políticos, o sea, Donald Trump, si vemos todos los mítines, hay 10, 15, 20 mil personas que participan, y el ex vicepresidente Biden, por el tema del COVID, llegan 100, 200, o sea, si fuera por participación, tú dirías, bueno, es que el presidente Trump tiene muchos más seguidores, pero esa no es la medición. Yo creo que la medición está un poco más en dos cosas importantes, porque estas elecciones de ahora, del día de hoy, no es una elección entre el vicepresidente Biden y Donald Trump. Yo creo que la elección ahora la gente le está mirando como qué va a ser el futuro del país. Es un pleito entre dos fuerzas muy grandes, la radicalización de la izquierda y del Partido Demócrata y la radicalización de la derecha del Partido Republicano. Son dos visiones completamente diferentes que se están peleando en estas elecciones, con consecuencias más allá de lo que es Joe Biden y Donald Trump. Muchísimas gracias, Willy Lora, por acompañarnos esta mañana a través de Canal 4 RD a tener algunas puntualizaciones necesarias a la hora de ejercer el voto en los Estados Unidos, sobre todo con el poder que tiene el voto latino para esta jornada electoral. Analista político, también es director de noticias de CNN en español y presidente de Willy Media Consulting. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Pues caballeros, ustedes saben que las elecciones esta noche, y digo esta noche porque comienza todo el proceso y en la noche es que veremos algún tipo de luz al final del túnel, pero si bien es cierto que se ha utilizado la pandemia como un arma política, no sé si necesariamente arma biológica, no menos cierto es que el manejo de pandemias puede ser un arma de doble filo, porque recordemos el manejo de la pandemia del año 2009, en donde precisamente Joe Biden, quien hoy se postula como presidente,
fue vicepresidente en esta gestión, que en el mismo periodo que tiene el coronavirus en suelo estadounidense, tuvo 60 millones de contagios versus los 8 que actualmente hay.